Muy buenas, queridos amigos de Paz TV, bienvenidos a este nuevo programa, El Puente, que lo vamos a dedicar al siervo de Dios Nicolás Ayllón. Está con nosotros el actual postulador, Padre Pedro Castro, a quien le agradecemos vivamente que esté aquí con nosotros en Paz. Bienvenido, Padre. Pase bien, querido doctor Benito, queridos hermanos. Es un gusto y un placer compartir con ustedes sobre la vida y las virtudes de Nicolás Ayllón, del cual, como se lo ha dicho muy bien el doctor Benito, soy el postulador. Años atrás, desde Paz, estuvimos en el monasterio Jesús, José y María, ¿no? Dedicamos un programa estupendo, ¿no? Recordando la fundación del monasterio. Las hermanas nos invitaron para verlo por dentro. Pudimos ver incluso donde reposan los restos de Nicolás Ayllón, también de Jacinta, ¿no? Su antigua esposa, luego después religiosa, allá en el mismo monasterio, y realmente que fue un encuentro muy, muy agradable. También con la hermana Francisca, impulsora, ¿no? de la causa, hemos dedicado algún programa, al igual que con el padre Ernesto Rojas, anterior postulador, y la verdad es que nos alegra muchísimo el retomar esta causa que nunca debe paralizarse, ¿no? Padre Pedro, cuéntenos algo de usted y cómo se ha ganado esta causa, cómo ahora se encuentra como postulador de ella. Causa de Nicolás Ayllón. Yo estuve en Roma hace unos años, había hecho estudio de Derecho Canónico y como regresé aquí a Lima, Perú, mi provincial habló de mí, solamente a la comunidad del monasterio de Jesús, María y José, que había un canonista, por decirlo así, en la provincia franciscana de los 12 apóstoles del Perú. Y quizás las hermanas, para de una y otra manera dinamizar el proceso de Nicolás Ayllón para que se lleve su causa, pensaron en mí, ¿no? Y entonces, con la intercesión de mi provincial, el padre Nicolás, yo pude de alguna manera contactarme con las hermanas y con ellas ya de una y otra manera, por medio claro del arzobispado de Lima, fui nombrado postulador de la causa Nicolás Ayllón, teniendo en cuenta que Nicolás Ayllón ya es considerado siervo de Dios y por los datos que se tiene últimamente, considerado también como venerable. Estamos en el bicentenario, en pleno bicentenario de la independencia del Perú, ¿verdad? De nuestro Estado peruano, y siempre se habla de un proceso, ¿no? De independencia ya por mitad del siglo XVIII. Me ha impresionado del libro célebre, ¿no? Más conocido, ¿no? Del padre Rubén Vargas Ugarte, en el que incluye en el apéndice una carta en la que varios caciques de los naturales le escriben al rey, ¿no? Para que se retome la causa de beatificación, ¿verdad? Porque consideran que diríamos como uno de los suyos vivió santamente y indican al rey que sería muy bueno, ¿no? Para que en el reino del Perú, que hay tantos naturales, tengan como un modelo, ¿no? Un ejemplo, el que podría ser, pues para nosotros, nuestro San Juan Diego, ¿no? Cuéntenos, ¿no? Para ubicar y para comenzar, ¿no? Antes ya de la causa, ¿quién fue Nicolás Ayllón? Porque conocemos la avenida, ¿verdad?
ahí por la parada y algunos ya no saben más, pero saben que ha debido ser alguien muy importante porque tiene tal avenida, ¿no? Vamos a hablar de este siervo de Dios, ¿no? Bueno, en realidad Nicolás Ayllón era de origen indígena. Se dice que sus padres eran principales a modo de príncipes incas. Su padre fue Rodrigo Puyicón y Francisca, y hay qué cosa curiosa que su mamá se llama Francisca, ¿no? Que es en honor a San Francisco, y su apellido era Pazurén. Que son mochicas, ¿no? Estos son moches, ¿no? Sí, sí. Es propio del valle de, en ese tiempo se llamaba el valle de Lambayeque, de Yampayet, ¿no? Pero hoy en día sería propiamente Chiclayo, ¿no? Porque en esos tiempos pues las extensiones eran muy amplias, ya después se va dividiendo en provincias y en lugares ya más establecidos, ¿no? Y ciertamente que su hogar de Nicolás era un hogar pues de creyentes, ¿no? Sus padres eran católicos y que participaban en las misas, etc. Entonces, por ahí ya le viene ya una instrucción cristiana, por decirlo básica, ya en la familia. Y se dice que Nicolás de muy pequeño ya destacaba por sus virtudes, ¿no? Tenía buena voz, destacaba en la voz, estaba en el coro, se aprendía fácilmente las canciones, incluso que él ayudaba a otros muchachos también a cantar. Y de tal manera que en sus viajes, justamente un padre franciscano del convento San Francisco de Lima, donde estoy yo, se llamaba justamente Juan Ayllón, ve la cualidad de este muchacho, su devoción y su participación, muy disciplinado, muy celoso, muy devoto, vio algo en este niño y le pidió permiso a sus padres para traerlo a Lima, ¿no? Y el niño vino más o menos entre la edad de 6, 7 años como donado al convento San Francisco de Lima. Y es en el convento San Francisco de Lima no tenemos de alguna y otra manera datos, referencias sobre su estadía, pero es seguro que toda esta devoción que tenía Nicolás, especialmente la Virgen Inmaculada, la devoción al Vía Crucis y todos los actos, por ejemplo, de devoción que tenía en cuanto a la Trinidad, a San José, a María, etcétera, lo aprendió justamente en el convento, ¿no? Pero él fue ya desde niño y desde el momento que estaba con el padre Juan Ayllón, era muy caritativo, muy dado al servicio y también al sacrificio, porque cuando enfermó el padre Juan Ayllón, él lo atendió. A pesar que se dice según la fuente que el trato del padre pues era un poco áspero, tenía un genio fuerte, pero él estaba contento y feliz de atenderlo porque él reconocía que gracias al padre Juan, él pudo ser lo que es, o sea, un creyente convicto cristiano, y aquí hay que decirlo, que él se comparaba con otros que también era de su raza y de su condición. Prácticamente él daba gracias a Dios que estaba en el buen camino y que le había ayudado a estar en el convento, y gracias al padre Juan Ayllón, de vivir su fe, su vida cristiana, ¿no? Entonces, él siempre fue muy agradecido y salió, claro, no se quedó para ser religioso, pero él vio su vocación, solamente consultando siempre con el padre Juan, para ir a la vida seglar, y aprendió el oficio de sastre. Y lo aprendió con mucha ventaja, fue muy destacado con su maestro, estuvo 3 años de oficial, de ayudante, y una vez que aprendió bien, se puso justamente a su maestro, le ayudó gratuitamente en agradecimiento por todo lo que había aprendido. Esa es una particularidad también de Nicolás, ¿no? Entonces, Padre Pedro, a veces como que tendemos a idealizar tanto a los siervos de Dios, a los beatos y santos, que tenemos el peligro de que los que lo lean y tal, dicen, sí, es un santo imitable, un siervo de Dios admirable, pero no imitable. Me gustaría también registrar y rescatar, ¿no?, algunos tropezones, ¿no?, en la vida de
de Nicolás como en la juventud, ¿no? Él parece que tuvo un hijo natural. Cuando ya llega al matrimonio, como que Jacinta, su esposa, le ninguneó, ¿eh? Como que ella era criolla y él... Entonces esto, de alguna manera, como que influyó, ¿no? Cuéntenos así como también esos detalles que lo hacen como mucho más cercano, ¿no? Y más humano. Sí, ya hay que decirlo. Muchas gracias, doctor Benito, porque ciertamente Nicolás consideró que él no estaba hecho para religioso, que su vocación era de un laico, y por eso aprendió la sastrería. Y justamente antes de casarse con Jacinta, María Jacinta, que era una mestiza, él tuvo un compromiso. Y eso también, claro, se ha hablado poco, ¿no? Tuvo un compromiso del cual tuvo un hijo. Y claro, esto es como, se lo ve como algo sombrío en Nicolás, ¿no? Pero en realidad es parte de un proceso. Yo pienso, los santos, como dicen, no se hacen de la noche a la mañana, sino las virtudes se hacen con la gracia, por la misericordia de Dios, siempre y cuando la persona tiene una apertura a la gracia y que saber que por la gracia de Dios podemos ser cada día mejores con nuestra conversión. Pero cuando ya se une con María Jacinta, de hecho que él tiene que sobrellevar, por decirlo así, los engreimientos de su esposa, porque su esposa, al ver que Nicolás pues, era un hombre de trabajo, ganaba el dinero para la casa y también ganaba suficiente para darle por decir, las gollerías a su esposa, a sus antojos, ¿no? Del buen vestido, en ese momento lo que eran las joyas, etcétera, etcétera. Y María Jacinta era bastante exigente en ese aspecto. Quería hacerse sentirse como una gran mujer. Pero acá también hay una cualidad de Nicolás, ¿no? O sea, que era bien reconocido en su trabajo por su puntualidad, por su honestidad y por dar el precio justo, ser puntual. Y también por la calidad de su trabajo. Entonces su esposo al ver eso solamente quería sacar ganancia de ello, ¿no? Y por supuesto en un ambiente pues donde las mujeres siempre del tiempo colonial, pues siempre la presentación del modo de vestir, de la joya que se presenta, del prestigio que se puede presentar, al menos externamente, lo tenía justamente María Jacinta. Y aquí el siervo de Dios, Nicolás, tuvo que demostrar su temple, tuvo que demostrar su paciencia y pues amaba a su esposa y bueno, con paciencia y mucho amor, hablándole de Dios, hablando de justamente la pobreza, de lo que significa la vida cristiana, y sobre todo con su ejemplo, poquito a poquito fue ganando a su mujer. Ellos del matrimonio tuvieron 2 hijos, ¿no? ¿O cómo fue? Que se conoce con el nombre de Bonifacio, que se habla de él, que justamente el momento de su muerte fue tan majestuoso, se puede decir, la muerte en el sentido que acaparó la atención de la ciudad, según se cuenta en el proceso, que hasta el virrey asistió a su misa de honras y se dice que el virrey acompañó a su mujer y a su hijo Bonifacio a su casa. Solo se daba esa prerrogativa a personajes importantes, ¿no? Entonces, porque se estaba de una manera viendo la virtud de Nicolás, se estaba reconociendo en las autoridades, en este caso en el virrey. Ahí se habla justamente de Bonifacio, que era un niño en ese momento. Estamos ante un líder, ¿verdad? En una sociedad que da trabajo también dentro de lo que hoy podríamos decir como los de Gamarra, ¿verdad? Que se dedican al sector textil. O sea, no es un vulgar sastre que ahí que cose, descose y tal, sino que realmente tenía toda una pequeña, como pequeña empresa y además con su esposa, ¿verdad? Van a dar una atención, sobre todo a jóvenes que estaban por ahí sin atender, ¿no? Adolescentes que buscaban un compromiso para la vida
matrimonial. Creo que es interesante rescatar como todo esto, ¿no? Esa ejemplaridad en su trabajo, ese liderazgo entre los naturales, entre ellos y también dar, y con su esposa procurar, ¿verdad?, la atención de tantas adolescentes o jóvenes que no tenían dote a lo mejor para casarse e incluso las van a recoger ahí, ¿no? Esta dimensión social creo que es fundamental también. Sí, sí, doctor Benito, es cierto, muy cierto. Ten en cuenta que la época, bueno, Nicolás nació el año 1632, en esa época había ciertos oficios que eran importantes, que le desempeñaban, por ejemplo, los indios, los mestizos y también españoles, ¿no? Los oficios de artesanos, dentro de ellos, claro, la famosa sastrería. Ellos llamaban no taller, sino tienda, pero en realidad lo que tenía Nicolás era un taller. Y tenía a su cargo también aprendices y también oficiales que estaban justamente ya en la fase de ser maestros. Entonces, así como él aprendió, él también recibía en su taller a jóvenes que aspiraban también a ser un maestro, un sastre, pero era exigente. O sea, las condiciones básicas, aparte de las habilidades que tenía que tener para la sastrería, es que sean honestos. Y esa honestidad implicaba la disciplina, implicaba la honestidad, porque ellos no podían quedarse con ningún retazo de cliente, por más pequeño que sea. Si él veía una cosa indebida que iba contra la honra, entonces él no soportaba eso y no lo toleraba. De todas maneras, hacía una selección. O sea, cualquiera no estaba tampoco en su taller. Aparte de ello, claro, les inculcaba diariamente la fe, ¿no? La devoción, el rezo a nuestra Santísima Madre, o sea, en un ambiente siempre de oración. Entonces, esa es una virtud de Nicolás, que la parte de relación con Dios tiene que ir de la mano con el trabajo. Lo primero que él hacía antes de trabajar es ponerse ante el crucifijo y ante la Inmaculada para pedirle la ayuda de Dios en su trabajo, ¿no? Entonces, y por otro lado, tenía buena demanda de clientes. O sea, había momentos donde Nicolás, a pesar que tenía también con sus ayudantes, tenía que decir no, porque no voy a poder cumplir. No, y tampoco no recibía dinero de más, ¿no? Solamente lo que yo puedo cumplir. Y por supuesto, como dice, poquito a poquito fue conquistando a su esposa María Jacinta para esa causa que Nicolás se abrió. Es decir, velar por los que están en situación de indigencia, ¿no? Porque él no olvidó que él también fue un niño que necesitó de la ayuda de los demás. Por eso él decía, si el padre Juan no lo hubiese ayudado, ¿qué hubiera sido de él? ¿No? Y siempre miraba también a otros niños, vestía niños que no tenían esto para vestirse. La particularidad de él era, por ejemplo, que había personas que ya tenían su vestido un poco viejo. Él le dijo, regálamelo, yo lo recomodo y lo doy a la gente que no lo tiene, ¿no? Hay cosas curiosas, ¿no? Y entonces, si alguien le entregaba voluntariamente los retazos, con eso también confeccionaba los vestidos para la gente que no lo tenía, ¿no? Me recuerda mucho el taller de Nazaret, como otro José, ¿no? Estamos en este bicentenario del Perú, pero que también estamos recordando el año de San José, el año de la familia, y justo el monasterio Jesús, José y María, él comenta en su momento que le nació como gratitud por la devoción que le tenía a San José, ¿no? Entonces, por todo lo que nos está indicando, yo siento que tenía muy presente a José. O sea, a veces nos cuesta cómo encarnar la figura de José, pero aquí lo vemos en Nicolás Ayllón, y él dice que quiso abrir esta casa de Jesús, José y María por la devoción que le tenía, ¿no? Entonces, qué interesante que en este año de José, que es también el patrono del Perú, rescatemos, ¿no? Estas virtudes del nuevo José, ¿no? Como trabajando ahí
en su hogar con la esposa, convirtiendo su hogar en ese taller, como un nuevo taller de Nazaret. Padre Pedro, aparte de esta virtud, ¿no? Tan contemplativo, ¿no? Tan laborioso como modelo profesional y esa proyección social, ¿alguna otra virtud, ¿no? que podríamos resaltar en Nicolás? Y como ya lo ha mencionado, en su casa albergó a doncellas, se llamaban en ese tiempo a jóvenes que estaban en peligro moral, porque cuando no hay medios económicos, entonces tienen que salir a la calle, ganarse la vida, ¿no? Lo que vemos hoy en día también, ¿no? Cuántas mujeres que encontramos en la calle, y justamente si son bastante jóvenes, pues es fácil presa para que de una manera caigan en pecado. Y eso es lo que Nicolás no quería, sobre todo de los jóvenes, de los que están en situación de indigencia, que no tienen apoyo de sus familiares, de sus padres. Y por eso, para esta causa, ya María Jacinta, convertida y convencida de lo que su esposo buscaba y quería, por amor a Dios, también aceptó recoger a unas muchachas. Mientras Nicolás vivió, estuvieron unas 5 y 6 en su casa, y ahí recibían de todo, pero sobre todo la instrucción de la fe, y que de alguna manera vivían al modo de religiosas. Eso es una cosa también simpática que tenía Nicolás. Y con una disciplina, claro, con una observancia que le permitía también a esas niñas crecer en todo sentido. Y por otro lado, se preocupaba también para que sus vecinos, ¿no? Participen en misa. Porque, por ejemplo, él estuvo un tiempo viviendo por la Merced, claro, cercano a, ¿no? Entonces de ahí se mudó hacia lo que hoy en día sería la Plaza San Martín. Allí estaba justamente la iglesia de San Diego, que pertenecía justamente a los hermanos de San Juan de Dios. Había un centro hospitalario, y ahí comienza a laborar también Nicolás. Se dio tiempo para que sus vecinos participen en la misa, porque él veía, por ejemplo, que no participaban, uno porque no había muchas misas, y otro porque faltaban sacerdotes, y otro también a veces por desidia. Y entonces Nicolás hace esas 3 cosas. Primero, contrata sacerdotes para que haya misas alternas, posibilidades para que los fieles cercanos puedan asistir. Segundo, provee lo necesario por eso él mismo pide la limosna necesaria para poder de alguna manera dar la contribución a los sacerdotes que confiesan, a los sacerdotes que hacen las celebraciones. Y tercero, él mismo salía a buscar a los vecinos, ¿no? Y entonces buscaba a los vecinos, llevaba una campanilla y iba cuadra por cuadra llamándolo a mis hermanos, a mis hermanos, ¿no? Entonces, ese era su espíritu, ¿no? O sea, buscar siempre que las almas se salven, que las almas se conviertan, que las almas busquen a Dios, y sobre todo tengan a Jesús Eucaristía como centro de su vida. Y claro, también tenemos milagros que verdaderamente Nicolás hizo. Pero eso ya será motivo de tocarlo en otro punto. Pero nosotros nos admiramos cómo hizo Nicolás para sustentar, por ejemplo, y ese es el mayor milagro quizás que haya hecho Nicolás, sustentar su casa, cumplir como en su profesión de sastre, llevar esta empresa de enseñar a nuevos oficiales, a nuevos jóvenes, velar por estas niñas jóvenes de la casa que llamamos así de recogimiento, y por otro lado hacer, por decir, una pastoral de la confesión, una pastoral de la Eucaristía, de la misa, de la devoción a la Inmaculada, de la devoción al Rosario, de la devoción al Via Crucis, de charlas de formación. O sea, fue una empresa muy grande que Nicolás de una manera y aún más siempre estaba su casa abierta para dar comida a los pobres. Siempre estuvo su casa abierta.
pues, en devoción a San José, hacía una fiesta donde incluía la comida, etcétera, en devoción a la Inmaculada también, o sea, y no llegaba a alimentar a unos cuantos, sino, se puede decir, a una multitud, o sea, a cientos. O sea, ¿cómo pudo lograr todo esto? Y incluso eso le trajo también problemas, ¿cierto?, con su mujer, porque su mujer en un momento le dijo, mira, Nicolás, si no nos alcanza y vamos a seguir invitando, porque había en esas invitaciones que hacía Nicolás a su casa con motivo de fiesta y daba comida a los pobres, eso parecía algunas veces que la comida no alcanzaba. Y Nicolás siempre se tuvo fe y nunca la comida de una y otra manera faltó, sino que sobró. ¿Para qué? O sea, es algo increíble que Nicolás, hay que tener en cuenta que su condición de indio tampoco no le permitía abrirse tanto a la sociedad, pero sin embargo Nicolás tuvo el apoyo de todos, no solamente de los indios, sino de los negros, de los mestizos y españoles que apoyaban a su causa. Habían españoles que le daban el dinero, las limosnas, para pagar, por ejemplo, por los sufragios de las almas. Es decir, movió mucha gente, ¿no? O sea, hizo una empresa prácticamente, Nicolás, ¿no? Es que realmente el amor mueve montañas, ¿verdad? Y no se miran, como decía también San Martín de Porres, que no tiene, que la caridad no tiene fronteras, no tiene puertas. Y qué interesante lo que nos está comentando Padre Pedro, ¿verdad? Cómo desaparecen ahí ya las fronteras raciales, desaparecen, ¿verdad?, ya los muros de la lengua. Lo que une es el amor. Y ahí está el virrey, y ahí está el último pobre, ahí están los indios, los mestizos, todo, ¿no? Porque lo bello, lo verdadero, ¿verdad?, y el amor suscitan justamente esta colaboración, ¿no? Entonces, creo que está muy fundamentado, ¿no? ¿Por qué hay que beatificarle, ¿no? Y por qué hay que ganar esta causa, ¿no? Cuéntenos cómo está en la actualidad, ¿no?, la causa y cómo podemos también impulsarla. Sí, en realidad, como bien lo había manifestado doctor Benito, en un comienzo las mismas autoridades eclesiales y civiles y también el propio movimiento indígena, las propias comunidades indígenas pidieron al arzobispo de Lima y también se dirigieron cartas a la Santa Sede para entronizar la causa de Nicolás, porque era, por decirlo así, voz populi, era reconocido la fama, las virtudes de Nicolás, no había duda en ello. Y por eso se inició un proceso cuyos documentos lo tenemos y lo estamos viendo en 1685, creo que duró hasta el año 89, donde están justamente las virtudes, milagros de Nicolás. Pero después hubo algunas dificultades que se presentaron porque hubo algunas observaciones, en este caso del Tribunal de Santo Oficio, y ello de alguna manera retrasó un poco la causa. Y entonces de Roma se pedía ya que, porque se quería que de una vez con los testimonios recogidos y ya pues enviar a Roma lo que faltaba, lo complementario, ¿no? Por ejemplo, que no se le ha dado culto, porque un santo no es declarado santo, no se le puede llamar santo, ni proponer reliquias, o sea, cumplir con todos los requisitos. Pero lamentablemente se fue enfriando con los años, hubo otros intentos por al inicio del siglo XVIII, comienzo del siglo XVIII, pero tampoco no prosperó. Entonces nos hemos quedado pues con este gran vacío, pero el recuerdo de Nicolás sigue permanente, ¿no? Porque siempre pueblos como el mismo Chiclayo, aquí en Lima, y la Tercera Orden siempre están promoviendo la figura de Nicolás Sayó.
Es cierto que en el año 1900, entre el año 1950 hasta 60, se tuvo una reefervescencia en abrir nuevamente la causa. Se hizo mucho trabajo, comisiones y también estudios. Hay algunos escritos que son de esos años. Incluso en el monasterio de Jesús, María y José hay testimonio ahí de milagros, pero eso no se puede divulgar por ser falta parte del proceso, pero hay muchos testimonios de milagros. Entonces, que la figura de Nicolás ha estado siempre viva. Y ahora, en estos últimos años, a partir del año 2020 y 2021, ya se ha nombrado nueva comisión para promover la causa Nicolás Ayllón. Tenemos una página justamente de Nicolás Ayllón en Facebook. Y por supuesto, dentro del monasterio, de alguna manera, el monasterio de Jesús, María y José, ¿no?, que está en Girón, Camaná, donde están las madres capuchinas. Desde ahí nosotros tratamos de irradiar como foco de la causa de Nicolás Ayllón. Tenemos siempre los días 7, porque Nicolás Ayllón falleció un 7 de noviembre. Entonces todos los 7 hacemos la misa, y un sábado cercano al día 7 siempre tenemos un conversatorio para que todos los hermanos puedan tener acceso a cómo va el proceso, que conocer un poco más la virtud de Nicolás, etc. Y promover la causa. O sea, ¿cómo promovemos la causa? Eso nosotros estamos trabajando en ello. En el momento tenemos material que estamos difundiendo. De la obra de Nicolás, Vida del Siervo de Dios, Nicolás Ayllón, es una de las obras que realmente ayudan a conocer muchísimo la vida de Nicolás. Al menos para un paso inicial, ¿no? Y se lo puede punchar aquí. Los hermanos encontrarán una fuente muy importante para acercarse a conocer la vida de Nicolás Ayllón. Y claro, ya hay otros materiales también que estamos sacando. Pronto estaremos en el Museo de San Francisco de Lima, en el estante de libros y de venta de artículos religiosos. Estaremos ofreciendo también este libro y otros materiales quizás más pequeños para conocer la vida de Nicolás Ayllón, incluyendo, claro, sus estampas y la oración para que ustedes puedan pedir una gracia también al Señor por medio de Nicolás. Pues muchas gracias, y si le parece vamos concluyendo con quizá la oración, ¿no?, que tienen para la beatificación, ¿no?, y animar a todos, ¿no?, que peregrinen también a su tumba, que está ahí en este monasterio bellísimo de Jesús, José y María, que él puso además los cimientos, porque la casa que construyó con su esposa es justamente como los primeros pilares de lo que ahora es este monasterio tan bello, ¿no?, y donde están las clarisas capuchinas, que saben ustedes que están de enhorabuena porque el día 9 de octubre fue beatificada su fundadora, la madre Lorenza. Padre Pedro, muchísimas gracias. Si quiere un mensaje final, quizás la oración y ya la bendición. Muchas gracias, doctor Benito. Muchas gracias por esta oportunidad. Entonces, solamente inspirado siempre por el Espíritu del Señor, le pedimos que nos siga ayudando en este trabajo que nos ha encomendado, que por medio del Espíritu Santo vayamos discerniendo todo aquello que necesitamos para que Nicolás Ayllón sea beatificado, que es una empresa bastante fuerte, pero sabemos que con la gracia y la ayuda de Dios y todos ustedes, hermanos, vamos a continuar y lo vamos a lograr. Yo solamente quiero ofrecer esta acción de gracias a nuestra Santísima Madre, del cual Nicolás fue profundísimo amante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y sea glorificado siempre en sus santos, en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.